Lo primero que vamos a ver entonces hoy día de hoy es en base a preeclampsia y eclampsia. En base a la guía clínica, los que le quiero mostrar aquí, la preeclampsia y eclampsia es uno de los tantos síndromes hipertensivos que pueden ocurrir durante el embarazo. Los síndromes hipertensivos, si no mal recuerdo, se clasificaban en 5. Dentro de uno de los 5 es este que se llama hipertensión inducida por el embarazo. ¿De acuerdo? Y teníamos dos variantes, la preeclampsia y la eclampsia, donde la principal diferencia es que uno es la modalidad menos severa y la otra es severa. La preeclampsia solamente nos habla de un aumento de las cifras tensionales asociado a proteinuria positiva y puede ser reversible una vez sucedido el parto. La eclampsia, en cambio, es la parte más severa de la preeclampsia y va asociada a un daño endotelial, encefalopatía, que puede estar asociada a convulsiones, y o coma, sin haber tenido entonces la gestante un antecedente neurológico previo. La preeclampsia y eclampsia fue categorizadas dentro del año 90 y 96 como una de las principales causas de mortalidad materna. ¿Ya? Hola Fran, bienvenida. Aquí lo que me interesa que anoten es solamente este cuadrito de acá. Esto resume todos los síndromes hipertensivos que pueden ocurrir. No se preocupe, está grabándose ya, así que ahí pueden después ver ustedes lo que se han perdido, que no ha sido mucho. Como les digo, esta tablita a ustedes les resume solamente los distintos síndromes hipertensivos que existen y que pueden ocurrir durante la gestación, pero nos vamos a enfocar en la preeclampsia. Dentro de la preeclampsia, lo que principalmente nos hace diferenciar de los otros síndromes hipertensivos es que ocurre durante la segunda mitad del embarazo, a partir de la semana 20 de gestación. Algunos antecedentes pueden ser que exista preeclampsia previa en la gestante o hipertensión en las familiares de primer grado. Y lo importante aquí es que la presión arterial postparto vuelve a la normalidad, a una normotensión, y no existe una recurrencia, si es que los tratamientos y dietoterapia clínica se enfocan a evitar la complicación más allá de este periodo. ¿Ya? Eso es lo principal. Sobre la semana 20, que esto después vuelve a una normotensión y que va a existir una proteinuria positiva. Siempre es a través de esto. Primigesta en general se ven los casos de las madres que van a ser gestantes por primera vez. Los factores de riesgo son varios, dentro de los que nos van a interesar para el caso de hoy, principalmente. Hola Andrea, bienvenida. Son los grupos de edades extremos en este caso, que existen antecedentes de malnutrición por exceso, sin embargo la guía solamente me habla de obesidad. ¿Qué más? Antecedentes familiares de hipertensión arterial crónica, podría ser de diabetes. ¿Ya? Existen otros dos factores de riesgo que no tienen relación con el caso, pero se los quise demostrar, que son la mola hidatialiforme, que es una especie de tumor que se ubica en el útero. Esta mola, cuando existe en la gestante, se ha asociado a mayor riesgo de presentar la preeclampsia. Y finalmente, el desenlace principalmente con este factor es que el embarazo se interrumpa porque no es viable el feto cuando existe. Y algunas alteraciones genéticas, como es el gen angiotensinógeno T235, que también se ha asociado a que puede presentar gestantes con hipertensión arterial. Dentro de los factores que me van a llevar a mí presentar esta enfermedad, no se saben hasta el día de hoy cuáles van a ser lo que lo va a desencadenar de forma segura. Sin embargo, se han identificado dos situaciones clínicas que me van a llevar a que posiblemente existan manifestaciones de la enfermedad en la gestante. ¿De acuerdo? Una es una isquemia placentaria absoluta relativa, es decir, disminución del flujo sanguíneo hacia la placenta de forma total o de forma parcial, y se ha observado también que puede haber activación difusa de células endoteliales, es decir, que se empiecen a agregar ciertas células en las paredes de los endotelios de los vasos sanguíneos, haciendo entonces que exista menor flujo y mayor resistencia al paso de sangre.
¿De acuerdo? Entonces, cuando existe un menor flujo sanguíneo hacia la placenta y cuando se empieza a observar esta activación de células endoteliales, posiblemente vamos a empezar un cuadro de una gestante con preeclampsia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas propias de este cuadro? Como les comentaba, la vascularización uterina puede disminuir de diámetro y aumentar la resistencia, lo que provoca que disminuya la síntesis de las sustancias vasodilatadoras que nos van a favorecer entonces que no existan este aumento de tensión, como es la prostaglandina y el óxido nítrico. La placenta isquémica, cuando empieza a disminuir el flujo sanguíneo hacia la placenta, comienza a liberar ciertos factores hipertensinógenos que son citotóxicos. Esto vuelve a su vez a dañar el endotelio, haciendo una especie de bucle, un círculo vicioso que promueve aún mayor daño endotelial, aumentando la permeabilidad y ocasionando entonces los edemas. Y la tercera manifestación clínica, que son los casos severos de preeclampsia, es que existe una tumefacción celular renal. Y esto a su vez, como forma severa de preeclampsia, favorece aún una mayor agregación plaquetaria. Necesito que aquí solamente anoten entonces los dos posibles entonces alteraciones fisiopatológicas que ustedes las van a llevar a las manifestaciones clínicas de la alza de presión, que entonces disminuir el flujo sanguíneo y la activación difusa de las células endoteliales. Si es que no hay dudas con esto, continuamos avanzando. Con un puntito me pueden decir que no hay dudas. Como hay 14 conectados, bienvenidos todos. Súper. Con 14 conectados, que 7 ya me digan que están listos y claros con el puntito, yo avanzo. Ok. Dentro de los riesgos maternos y fetales, como bien saben, o quizás repasemos, lo principal es que este tipo de enfermedad nos va a hacer que la mujer tenga que hacer el nacimiento antes del bebé, si es que se complica la enfermedad. Puede dañar tanto el corazón como los pulmones, si es que esta enfermedad se complica, riñón, hígado, puede existir alteraciones de coagulación intravascular, alteraciones encefálicas, pasar a la parte más grave de la preeclampsia, que es la eclampsia con ya deterioro neurológico, hepático, etc. Y en el peor de los casos, la muerte por un mal manejo. En los riesgos fetales, principalmente es la prematurez, que se empieza a ver una disminución del crecimiento uterino, la muerte fetal en útero o antes del nacimiento del bebé. ¿De acuerdo? Entonces, si logramos atajar la preeclampsia de la forma más temprana posible y observar de dónde estaba naciendo esta alteración, podemos evitar los daños cardíacos pulmonares, renales, de hígado y también neurológicos. De esta solamente me interesa que anoten esta de acá, por favor, la que dice cuáles son las clasificaciones moderadas en relación a estas variables. La preeclampsia se puede solamente clasificar en moderado severa, no tiene un punto mínimo, ya que es una enfermedad de alto riesgo para la gestante. Lo que le da la severidad son los factores aquí nombrados, que son en qué niveles de presión van a estar la presión arterial, cómo ha estado la diuresis, si existe algún edema, pero lo que entrega el principal diferencial es si existe compromiso neurológico, microangiopatía o compromiso hepático. ¿De acuerdo? Si pues se presenta uno de estos factores, es decir, uno de ellos se altera, inmediatamente pasa a ser
una clasificación severa de la preeclampsia. Con uno, ¿de acuerdo? Si no, nos mantenemos dentro de la clasificación moderada, que es la base. Anoten solamente lo que les marqué en rojito aquí. El día de hoy, la proteinuria para clasificar severidad no es considerada como un factor importante, porque de base se sabe que hay una cifra tensional sobre 140-90 y que va a existir proteinuria para que tengamos este diagnóstico. Por eso la proteinuria no se considera para saber la severidad de la presión arterial. Cuando estén listos me ponen el punto. Con 7 personas con puntito, continuamos avanzando. Perfecto. De forma rápida, no hay una forma, perdón, que sea tan redundante a esta hora del día, no hay una forma de reducir el riesgo, ¿ya? Lo único que se hablaba a modo clínico, que podría llegar a servir en las gestantes que tenían muchos antecedentes que nos iban a hablar de riesgo de esta enfermedad, es que utilizasen por indicación médica el uso de una aspirina desde la semana 16 de gestación y que se observara a través de un Doppler si existía alguna activación difusa en la célula, en los vasos, en el endotelio, entre la semana 11 y 14. Ambas nos iban a hablar de que posiblemente iba a terminar en un desenlace de preeclampsia, pero el uso de vitaminas y minerales, una dietoterapia para evitar este cuadro, esta patología, no se ha visto en este minuto como algo preventivo. Anaís, hábleme. Profe, Bienvenida. ¿podría hablar un poquitito más fuerte? Es que la escucho súper bajo y estoy con el Oh, volumen máximo. Por favor. ¿lo intentó ahí? Ahí sí, Oh, profe. Perfecto. ya, perfecto. Gracias. Los diagnósticos que vamos a tener entonces, lo principal para saber que estamos en una preeclampsia son dos cifras tensionales sobre 140 y 90 separados por 6 horas. Y proteinuria que sea sobre 300 en 24 horas. Dentro de la anamnesis y el examen físico, lo que vamos a resaltar en este caso son los antecedentes familiares de hipertensión o preeclampsia y si existe cefalea, fotopsia o tinnitus, inmediatamente, como les habíamos visto en el cuadro resumen, pasamos inmediatamente a clasificar como un compromiso, una clasificación severa de esta enfermedad. Sobre la semana 20 podemos clasificar con preeclampsia. Si las cifras tensionales son antes de la semana 20 de gestación, nosotros solamente hablamos de que era una hipertensión previa al embarazo, no inducida por el embarazo. ¿De acuerdo? En el examen físico vamos a poder observar edema tanto en la parte baja de la espalda como en la cara, y algunos reflejos osteotendíneos exaltados, y se podría esto agregar el examen de fondo de ojo de un oftalmólogo o un TENS para evaluar si es que efectivamente se estaba viendo una cronicidad del cuadro. En lo que a nosotros respecta, solamente el examen físico, facial y lumbar por edema, y un control de peso exhaustivo nos va a estar hablando de que posiblemente estamos dentro de un cuadro de preeclampsia. Sobre 500 gramos semanales asociados a edema, nos va a estar hablando entonces de que está existiendo un edema generalizado en esta usuaria y entonces podríamos estar sospechando de que está existiendo esta patología. ¿De acuerdo? En relación a los exámenes de laboratorio, hematocrito se altera, se eleva, a diferencia de lo que es común en el embarazo, asociado a una manifestación de hemoconcentración por la preeclampsia. El ácido úrico o uricemia queda sobre los 5 miligramos, también nos va a hablar que es propio de la preeclampsia. Proteinuria ya hemos hablado que es algo que sucede en los 300 miligramos en 24 horas. Y clearance de creatinina con enzimas hepáticas solamente lo vamos a tener como exámenes del laboratorio que nos van a hablar de la severidad nuevamente. Aquí inmediatamente pasa a ser severa. Clearance de creatinina nos va a hablar de la función renal y enzimas hepáticas nos va a hablar si es que estamos entrando dentro del síndrome de HELP, que es la forma más severa de esta enfermedad, que es cuando existe destrucción de las células sanguíneas por hemolisis, un elevado conteo enzimático de enzimas hepáticas, perdón, y un bajo conteo de plaquetas, que es la forma más grave entonces
de la preeclampsia. El manejo simplemente es evaluar cuándo comenzó esta hipertensión y cuál es la severidad de la misma para que nosotros podamos realizar un manejo dietoterapéutico acorde a ello. Como dietoterapia son solamente medidas para evitar complicaciones, nosotros no vamos a revertir este cuadro. Son solamente medidas para evitar que lleguemos al daño hepático, lleguemos a un daño neurológico o lleguemos a una alteración más importante de las cifras de hipertensión. ¿De acuerdo? Cualquiera sean las medidas, siempre tenemos que tener en consideración que este embarazo va a ser interrumpido y nuestras medidas tienen que estar orientadas a mantener el mayor tiempo posible, junto con el resto del equipo médico, al bebé dentro del útero. ¿Ya? La principal diferencia es si una preeclampsia moderada y severa es que en ambas va a ser un régimen normosódico. La preeclampsia moderada nos va a permitir distinguir si es que va a ser normocalórico o no, dependiendo del estado nutricional. Tiene que ser hiperproteico y se debe evaluar el consumo de calcio y de los otros micronutrientes importantes y macronutrientes con efectos antihipertensivos. Cuando estamos hablando de una preeclampsia grave, vamos a hablar de un régimen cero boliviano dependiendo de la tolerancia de la gestante y vamos a tener un control de ingesta hídrica. ¿Por qué sucede esto? Porque al existir proteinuria positiva estamos teniendo una pérdida proteica importante, entonces tenemos que favorecer el balance nitrogenado positivo. Normosódico y no una restricción o alguna modificación del sodio, a excepción de que exista una patología renal. Y el control hídrico, principalmente utilizado en el área clínica, tenemos que estar evaluando entonces la diuresis y cuánto ha sido la ingesta hídrica que ha tenido la gestante. De esta forma saber que el riñón sigue funcionando de forma adecuada. Ahora sí, con el caso clínico rápidamente. Vamos a evaluar. Puntito, por favor, si me siguen escuchando bien. Súper. Entonces, chicos, vayamos comentando entre todos para hacer esto rápido. ¿Cuáles antecedentes de esta diapositiva ustedes les indicaba que era un factor de riesgo para preeclampsia? Por favor, vamos entre todos. Pueden escribirlo o pueden decirlo en el micrófono. ¿Cuál es el primer antecedente de los factores de riesgo que acabamos de ver que nos iban a decir esta gestante? ¿Morbilidad, Mayra? ¿Se refiere a los antecedentes familiares? Perfecto. Entonces tenemos antecedentes de hipertensión aquí con el padre y la madre. Era un factor de riesgo. ¿Cuál es el otro factor de riesgo que ustedes pueden identificar? Para preeclampsia. Después hablamos de los genéricos que tiene esta gestante. Los que netamente se orientaban a la preeclampsia que acabamos de ver. Dislipidemia es un factor de riesgo, pero no para preeclampsia, sino para el riesgo de salud de esta mujer. ¿Ya? Por eso lo notamos en otro color. Pero para la preeclampsia nuevamente. ¿Cuál era el otro factor de riesgo de los que acabamos de ver? Perfecto, exactamente. Edades extremas. Esto también es un factor de riesgo. Antecedentes de diabetes también podría ser un factor de riesgo. ¿De acuerdo? Y dislipidemia lo notamos dentro de nuestra hojita pauteadita para recordar que esto es algo que también tenemos que saber diferenciar cuando realicemos la dietoterapia. Dentro de los antecedentes ginecológicos, ¿existe algo que a mí me llame la atención? Como factor de riesgo. Esterilizada pero no funcionó. No me refería a eso. Hay otro factor de riesgo importante, pero no para la preeclampsia. Se refiere a esto, había una multiparidad y eso también era un factor de riesgo para preeclampsia. ¿De acuerdo? Primigestas o multiparidad. De esta anamnesis,
Vamos a empezar a adelantar porque esto después lo vamos analizando paso por paso en el caso clínico. Aquí sí, ¿qué podemos identificar como interesante para nuestra dietoterapia o para la preeclampsia? Entre todos. Tenemos 15 conectados. Por favor, siéntanse libres de escribir. Tenemos pirosis, ¿de acuerdo? Súper. ¿Qué más? Que nos influya. Sí, ¿qué de esta diapositiva les llama a ustedes la atención que tengamos que intervenir con nuestra dietoterapia? O a través del cuadro de preeclampsia. Tenemos pirosis y nicturia identificada. ¿Qué otra cosa? Examen físico, ¿algo que les llame la atención? ¿Algo que llame la atención del examen físico? Ya, no hay evidencias de alteración por preeclampsia ni de déficit nutricional, así que no. De los medicamentos, tiene 32 semanas de gestación, está con sulfato ferroso, ¿le falta algún otro suplemento? Y está con antihipertensivo. ¿Cuánto ha subido de peso hasta la fecha? Según los valores de peso que tenemos aquí abajo. Perfecto. Ha subido 6.3 kilogramos. ¿Cómo ha sido la subida de peso hasta este minuto? ¿Cuántos gramos por semana? 286 gramos, considerado entonces adecuado. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa que les llame atención de esta diapositiva? ¿Alguna otra cosa que les llame la atención de esta diapositiva, que podamos rescatar información importante? Mariana, coménteme. Profe, no, yo tengo dudas con la diapositiva anterior. Se refería a que uno de los factores de riesgo era el segundo embarazo. O sea, que tuvo un segundo embarazo. Mi duda es si respecto a eso, es si después del segundo embarazo siempre consideraremos un riesgo de preeclampsia. O sea, el tercero ya es como riesgo. Eso entendí yo. No, 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 es simplemente cuando existe multiparidad, cuando existen varios nacimientos, eso ya es un riesgo de preeclampsia, según lo que nos indica la guía clínica. Ah, o sea, multiparidad es que tuvo gemelos, ¿eso? No, 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 no gemelos necesariamente, cuando existen muchos nacimientos de la madre, Mm, ya, más allá del gemelar. ya, profe, gracias. De nada. Aquí me comentaban entonces que estado nutricional con sobrepeso, y así, estado nutricional de sobrepeso actual, también lo podemos entonces aquí identificar. Ahora, ups, era sobrepeso eso, ¿ya? Yo les anoto otro solamente para que lo tengan en el tintero, pueden ustedes tomarlo en consideración o no. Aquí hay algo que nosotros podríamos también trabajar, que son las deposiciones. El hábito intestinal que ella tiene no es de todos los días y es algo que también terapéuticamente podríamos intentar abarcar. ¿Ya? Luego de esto, ¿qué tenemos con esta diapositiva? Vamos haciendo un listado. Lo primero, los horarios. ¿Cómo están sus horarios? ¿Es fraccionado o es normal? Análisis del 24 horas, por favor. Normal. Ya, ¿qué más identifican? ¿Qué otra cosa observan? Cualitativamente, ¿qué otra cosa observan? Perfecto.
¿Qué más? Muy bien. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podrían identificar? Excelente. ¿Qué otra cosa? Tomar en cuenta todas las patologías que ella tenía, que podría estar alterando a través de este recordatorio. Eclampsia moderada, pirosis, dislipidemia y gestante. Ahí están las pistas esenciales. ¿Qué otra cosa podemos ir identificando con este recordatorio? Excelente. Consumo de sodio, ¿cómo está? Excelente, eso también es importante. ¿Alguna otra cosa que agregar importante? Por la dislipidemia, chicas. Hay algo ahí también que no hemos nombrado. El consumo de ácidos grasos saturados influye tanto en la pirosis como en la dislipidemia. Perfecto. Eso a grandes rasgos, cualitativa y cuantitativamente, si es que nos hubiésemos dado el tiempo de calcularlo, podríamos saber toda esta información. ¿Ya? ¿Dudas con ese? Perfecto, Mayra, coménteme. ¿Ya? ¿Qué sucede con el horario? Se nos desconectó, parece que tiene problemas de conexión. ¿Alguien más tiene dudas también? ¿Ya? El horario me dijo que normal se considera solo cuando hay 4 comidas. Pero comidas importantes o 4 comidas más, da igual cuál sea, más la colación No, incluida. pero con las 4 comidas principales, porque yo le pregunté y me dijo no tiene que ser fraccionado. Es que no recuerdo en qué caso era, pero me ¿Ya? dijo que eran, no sé, eran 4 comidas y una colación y eso ya era fraccionado, porque si hubiesen sido solo las 4 comidas eran Ya. Respecto a eso, lo que se le sugiere a una gestante es que ella tenga 4 comidas principales y 1 o 2 colaciones, ¿ya? Eso es que los tiempos de comida son normales, pero si hablamos de horario normal o horario fraccionado, si uno consume cada 3 o 4 horas, es normal. Para que fuese fraccionado, tendría que tomarse cada 2 horas. De todas formas, si es lo que les comenta la docente Joana, ahora les hablo a todas para que terminen de hacer el consenso y así ustedes estén tranquilos. Pero una cosa, como les digo, es los tiempos de comida, que si ella no realiza 4 tiempos de comida y colaciones, que en este caso no alcanza a hacer 4 tiempos de comida, porque solamente tiene 3, desayuno, almuerzo y 11,
y dos colaciones, entonces sus tiempos de comida son inadecuados, que eso también tendríamos que agregarlo aquí arribita. Y según la información que yo manejo, que es cada 3 horas, sigue considerándose un horario normal. Cada 2 sería un horario fraccionado. De todas formas, lo voy a dejar aquí anotadito y les respondo a todas las secciones por igual de aquí durante la tarde. ¿Les parece? Ya, profe, es que esa era mi duda, porque para mí en este caso no hubiese sido normal, Ok, como por lo que había dicho la profe. entiendo. Lo vamos a solucionar durante el día. Ya. ¿Alguna otra duda respecto a lo anotado aquí cualitativa o cuantitativamente? ¿O todos de acuerdo? Somos 17, pongan un puntito para que la mitad que me diga puntito listo entendido continúe avanzando. Súper. Ahora, por favor, calcúlenme el Lo que está IMC. amarillo es lo que dijo la profe. ¿Qué? Nada, profe, nada. Se me Ah, quedó abierto. ok. Alguien que me diga el IMC preconcepcional y estado nutricional y alguien que me diga el IMC actual y estado nutricional, por favor. Anaís, coméntame. Profe, IMC pregestacional da 28,5, lo cual indica sobrepeso, por tanto debe aumentar entre 230 y 330 gramos semanales. Lento. Vamos a ir notando. 630 gramos semanales. Perfecto. Y el IMC actual da 31, lo cual se clasifica como sobrepeso según la curva o tabla de Dalla. Súper bien. Muchas gracias. Ya me habían dicho que ya había subido a la fecha 6.3 kilos, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Consideremos que solamente queremos que suba 7 kilogramos. ¿Cuánto le falta por subir? Ay, perdón, es que se me va el micrófono para el lado. Como intento escribir. 700 gramos le faltan. ¿Todos de acuerdo, cierto? ¿En cuántas semanas de gestación le quedan? Ya, ok, tranquilos. Ya era el chat. Entonces, ¿cuántos gramos semanales debiese subir y cuántas calorías semanales significa eso? Y luego, ¿cuántas calorías diarias significa eso? Por favor, para llegar a los 7 kilos. Entonces lo cerramos con 88 gramos semanales. ¿Cuántas calorías semanales? Perfecto. ¿Todos entienden esta parte o hay dudas cómo se calcula? Súper bien. Entonces eso es todo lo que podemos analizar con esto, teniendo en consideración entonces que ella, estaba con 32 semanas de gestación, lo ubicamos en la curvita, hacia arriba, y tenía un IMC de 31 hacia el lado, y aquí tenemos nuestro puntito de IMC. Continuamos entonces. Esto ya lo analizamos, se me repite la positiva. Hagamos entonces el diagnóstico nutricional integral. ¿Cómo sería?
Las imágenes abajo van entregándoles a ustedes la pautita de rellenando. Anaís, coméntame. Profe, DNI sería embarazada con 32 semanas de gestación, con un estado nutricional de sobrepeso según IMC y con un incremento de peso adecuado. En el ODIN lo dejé como proteinuria, pirosis, preeclampsia moderada y eso. Súper bien. Deme un segundito. Denme un segundito que estoy anotando. ¿Cómo estaría antes de eso, de dar Melodín, el análisis alimentario? Aquí hablamos de estas dos, ¿cierto? Ahora hablemos del análisis alimentario. Profe, yo hice los cálculos, pero no sé si esté bien porque me dio distinto a algunos de los otros compañeros. ¿Ya qué le dio? Me dio que presenta una alimentación que es hipercalórica, hipoproteica, hiperglucídica e hipolipídica. ¿Y a ustedes, chicos, qué les dio? ¿Hipoproteico o hiperproteico? Gracias. Hiper, pero hiperproteico o hipoproteico. Parece que me están... Hiperproteico por lo menos mi medio, profe. Yo también tenía entendido que les tenía que dar hiperproteico. Ahí lo evaluamos después, Anaís, creo. Creo que Anaís me habló, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Ya, ahí lo calculamos. Las grasas, ¿cómo les dio? También hiper. Bueno. Hiper y... ¿Con grasa saturada cuánto? Ah. ¿El porcentaje, profe? ¿No? ¿Cuánto les dio? ¿Elevado, bajito, normal? Tendría Ah, que ser elevado. elevado. ¿Elevado en grasa saturada y omega 3? Nulo. Bajo aporte omega 3. Aporte de fibra, ¿cómo estuvo? Bajo aporte de fibra. Calcio, ¿cómo estuvo? Perfecto. Aquí hacemos un largo etcétera. Ahora lo cualitativo. Vamos hablando de lo cualitativo. Ahí estaría, ¿cierto? Aproximadamente todo el análisis alimentario. Ahora sí, ¿cuál sería el ODIN?
que nos abarcaría estos dos elodin, la parte laboratorio y clínica. Súper bien. Aquí yo quedé un pendiente con los alumnos de las otras secciones que también les voy a responder a todos hoy día en base a lo que digan las docentes. Porque hasta donde yo tengo entendido, uno tiene que agregar la parte clínica, es decir, las enfermedades o los posibles diagnósticos de esta gestante, y además hacer los exámenes de laboratorio de interés nutricional alterados, ¿ya? Algunos alumnos me comentaron que si poníamos proteinuria positiva y hemoconcentración, era redundante con la preeclampsia moderada. Así que eso también les voy a corroborar con las docentes para ver ellas qué consideran, ¿ya? Anaís, coméntame. Profe, una consulta es que como tal no podemos poner en el ODIN dislipidemia, en el caso de que estén en los exámenes de laboratorio. Pero si ya está con los antecedentes personales de morbilidad diagnosticado como dislipidemia como tal, ahí se podría poner en el ODIN, ¿cierto? Exactamente. Si no, uno no bien solamente pone como sospecha de dislipidemia, pero uno no Ah, puede colocar el diagnóstico si es que no claro, está hecho por el médico. ya. Gracias. De nada. De acuerdo, chicos, entonces les voy a dejar esto de proteinuria positiva y hematocrito elevado dentro del ODIN como pendiente. Yo lo coloco porque así es como yo he sido enseñada y lo he hecho el resto de mi vida, pero les voy a comentar de aquí a un ratito más según lo que también digan las docentes. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esta parte? Nos quedan poquitos minutos para terminar el caso, pero nos queda súper poco. Súper bien. Continuamos entonces. Entonces, ¿qué destacamos de los exámenes de laboratorios y de esta diapositiva? Lo primero era lo que nos llamaba aquí, que eran las cifras tensionales elevadas. ¿Cuáles eran las cifras para clasificarlo como moderado o preeclampsia? Entonces con esto ya sabíamos que era simplemente moderada. Ahora, ¿qué podemos destacar de los exámenes de laboratorio? Perfecto, tenemos la proteinuria entonces. ¿Qué más? Se entendió, no se preocupe. Ojo ahí. Hematocrito no está normal según el normograma de la gestante, de la guía perinatal. Hematocrito está elevado. Hay una hemoconcentración. La uricemia alcanza a estar sobre los valores de preeclampsia cuando está complicada la preeclampsia o sigue estando normal. Perfecto, está normal. Glicemias normales y hemoglobina, ¿cómo está? Normal. Aquí dos pequeños peros. Ojo que la hemoglobina y el ácido úrico o uricemia están normales, pero están llegando a los valores superiores de normalidad. Así que hay que tenerles bastante atención. Exactamente, están casi al límite. El hematocrito elevado, ¿qué significa? Propio de la preeclampsia, ¿ya? Del cuadro hipertensivo. Ahora, dos objetivos
y estrategias, chicos. ¿Qué harían? ¿Cuál es el primer objetivo? ¿Qué es lo más agudo en este caso? Lo más importante de atacar inmediatamente. Perfecto, presión arterial. Todos de acuerdo, ¿cierto? ¿Cuáles serían las estrategias? Exactamente, eso iba a preguntar. Profe, Dígame. como estrategia yo le puse suficiente en calcio y magnesio y brindarle un normosódico. Perfecto. ¿Qué más? El resto, además de calcio, magnesio y normosódico. ¿Qué otras estrategias nutricionales o alimentarias son importantes para prevenir alzas o mantener la hipotensión? ¿No llegaron nada más? Ya alguien puso los flavonoides, pero ¿qué otros nutrientes están considerados hipotensores? Exactamente, omega 3. ¿Qué más es importante para la presión arterial? Si tenemos calcio, ¿quién más pasa a ser un importante nutriente hipotensor? La vitamina D. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más se les ocurre como alimento nutriente que es importante en este caso? ¿Quién es la contraparte del sodio? Potasio. Él también es esencial entonces para mantener los niveles de normotensión. ¿Quién más? Que es esencial y nos están acordando. ¿Qué influye? Si tengo sodio, hay alguien que arrastra sodio. Profe, ¿no podría ser el agua? Que no estoy segura. Exactamente, es el agua. Ah, ya. Si está el sodio interviniendo, va a estar el agua interviniendo. Entonces, y es uno de los principales ejes también para valorar los niveles de presión y diuresis, recuerden. Todo esto influye en los niveles de presión arterial. Ahí estaríamos completos con nuestras estrategias dietoterapéuticas. ¿Cuál es el segundo objetivo inmediato, considerando todo el cuadro que tenía esta gestante? Profe, ¿podría ser mantener un incremento de peso adecuado hasta el final del embarazo? Hay algo más importante que el peso adecuado. Vamos viendo. Esta gestante tenía preeclampsia moderada, pirosis, dislipidemia. Reducir sintomatología gastroesofágica por pirosis también. Eso es más urgente, porque si nosotros nos enfocamos solamente en el peso y nos dejamos de lado la pirosis, ella va a deteriorar su salud si continúa con pirosis, independiente de cómo esté bien o mal de peso. Claro, es que el lunes en integración la profe Joana dijo que estaba considerado como dentro de los objetivos, pero para ella en orden de prioridad sería primero controlar o mantener los niveles de presión arterial y luego como segundo sería el que yo le dije, entonces por eso ¿Dijo más el que nada. peso primero? ¿Qué No, pirosis? los niveles de presión arterial, luego el incremento de peso adecuado. Wow, ya lo voy a hablar con las docentes también, ¿ya? Ya, gracias. Porque según hasta donde yo entiendo, si nosotros estabilizamos la presión arterial, con lo que estamos hablando de arriba, y disminuimos el cuadro de pirosis, esto va indirectamente ya a estabilizar los valores de aumento de peso para el resto del embarazo.
Claro, yo también lo consideraría como pirosis segundo exactamente por como les comento, porque independiente de que si bien aumentar de peso adecuado hasta finalizar el embarazo es importante, podría ser uno de los objetivos, es más inmediato que la pirosis se trate de revertir o no complicar, porque esto va a deteriorar inmediatamente la salud tanto de la madre y del feto. ¿Ya? Lo vamos a hablar con las docentes y les comento todo, no se preocupen. Entonces, ¿cómo quedaría bien planteado ese objetivo? Nos quedan 9 minutos, corramos. Estrategias dietoterapéuticas alimentarias para esto. Primero es liviano. Si tenemos pirosis, tiene que ser liviano. Horario fraccionado, perfecto. Estoy tomando nota, chicos, lo que están hablando, por eso si me demoro en escribir estoy leyendo. Algo que también considera el régimen liviano y quizás es redundante y también nos va a servir para el cuadro de arriba como el de abajo. ¿De acuerdo? Ahí terminaríamos con lo que es objetivos y estrategias. De ahí la cantidad de objetivos es de acuerdo a lo que ustedes consideren necesario. Podríamos seguir promoviendo algunos otros, pero esto es lo esencial que nos va a hacer revertir toda la sintomatología que nos refiere y signos clínicos que nos está refiriendo la gestante. Ahora, en honor al tiempo, simplemente lo vamos a puntear rápidamente. Teníamos que eran 88 calorías al día, aproximadamente les iban a dar 1900, sin sacarosa ni fructosa. La sacarosa y la fructosa son estimulantes del sistema nervioso simpático y le va a alterar a usted la presión arterial. Por eso se deja sin sacarosa y fructosa. Tiene efectos hipertensores, estimulantes. El aporte de proteínas va a estar alrededor de los 68 gramos, pero tenemos que aumentarlo por el balance nitrogenado positivo. Recuerden eso. Entre 69 por elegir a 75 gramos para que esté aumentado el balance nitrogenado positivo. Carbohidratos, ahí van escogiendo ustedes, que puede ser el 60% o menos, les puede dar 285 gramos. Los lípidos, esto es solo un punto, ustedes me pueden mandar después el desarrollo que ustedes consideren necesario y lo revisamos, ¿ya? Aquí atención,
el aporte de omega 3, hay que calcularlo. La fibra y el agua también había que aumentarlo, ¿ya? Estos son los que podíamos aumentar, pues solamente la sintomatología gastrointestinal que nos refería la gestante y favorecer un adecuado tránsito y salud intestinal. Exactamente. Con estos valores nosotros ya tendríamos que son aumentados, ¿ya? 1,1 es lo normal, pero como yo quiero darle aumentado, le pongo 1,2. Ahora, por último, entre todos, ¿cuáles serían los nutrientes críticos de esta tablita? Vitamina D, omega 3, perfecto, calcio. ¿Quién más? Sodio, claro que sí. Magnesio, potasio. Fibra, excelente. ¿Quién más se les ocurre? El hierro, eso es propio de las semanas de gestación. ¿Algún otro? Zinc también podría ser. Perfecto. Ah, eso quería llegar. Entonces aquí ustedes son los que van a considerar si es que lo dan en un aporte normal o lo dan en un aporte aumentado, según su propio criterio. ¿De acuerdo? Por último, como la prescripción va en base a lo que ustedes hayan calculado, así que lo pueden hacer cada uno personalmente, vamos a las estrategias dietoterapéuticas y terminamos. Lo primero, ¿cuál va a ser? Dietoterapéuticamente o alimentario. ¿Qué es lo más urgente que vamos a enseñarle a esta gestante? Se los pongo yo el primero, ustedes continúan. El segundo, ¿cuál sería? Una estrategia dietoterapéutica. Profe, ¿podría ser evitar alimentos estimulantes del sistema gastroesofágico? ¿Evitar o entregar? Evitar, porque queremos evitar Ah, la perfecto. sintomatología de la pirosis. En adición a lo que está comentando aquí la compañera, ¿cuáles incluirían ustedes? Espérame, voy a estar leyendo, me perdí. Evitar alimentos irritantes para disminuir la pirosis. Ah, ya, esto estaría aquí abajo entonces. Antes. Sí, la reunión va a comenzar, lo sé. Por eso lo estoy diciendo rápido. Lácteos descanados, cremados. Disminuir el aporte de ácidos grasos saturados. Perfecto, régimen liviano. Horario fraccionado. Etcétera.
¿Qué otro les faltaría agregar? La dislipidemia. Y por último, también importante, leche purita mamá, que la retire. Para dislipidemia, ¿qué pueden agregar ustedes? O normograso con selección, más que hipograso. Con eso, no es necesario hipograso si es que no tenemos alteraciones hepáticas aún. ¿Qué más es importante por la dislipidemia para ir terminando? Consumo de fibra y también evitar sacarosa, fructosa y carbohidratos simples. Con eso, chicos, espero que haya quedado más claro el taller. Si es que alguien tenía dudas, se hizo a la velocidad de la luz. Y les dejo liberados para cualquier duda por mail. Les voy a mandar esto, ya se los mandé a los mail ayer. Si es que quieren entregarme la prescripción y los requerimientos en base a lo que ustedes calcularon y que se los revise, son bienvenidos. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿las dudas las va a enviar por correo igual? O sea, lo ¿Las que dudas? le preguntamos, ¿sí? ¿Cuáles dudas? Ah, lo de las profes, sí, ahora Sí, inmediatamente. ya, Sí, sí. Le respondo a todos apenas tenga el consenso. ya, profe. Que estén muy bien, que les vaya bien en la reunión. Y duditas nos vemos por mail o formulario de nuevo. ¿Ya? Cuídense mucho ustedes. Que estén muy, muy bien.